La semana pasada me tocó escuchar por internet, en la página YouTube de la iglesia, la primera parte de lo que fue Gracia para ser generosos, y tanto Carlos como Isaac pues aventaron una buena dupla ahí, ¿verdad? Yo creo que una buena enseñanza en cuanto a generosidad. Y mira, es que el apóstol Pablo ha estado hablando a la iglesia de Corinto, y en esta segunda carta donde él ha estado consolando a la iglesia después de en la primera epístola haber hablado duramente en cuanto a situaciones, temas, cosas donde ellos se habían relajado mucho, habían permitido pecado, habían permitido situaciones en medio de ellos que no estaban bien y las tenían que alinear, tenían que ponerlas en orden. Y Pablo les reprende duramente, pero ahora en la segunda carta hemos hablado que ahora él les presenta este aspecto de Dios, que es el hecho de que Dios también es un Dios consolador. Él nos consuela. De hecho, Jesús dice: me voy a ir y les voy a enviar al Paracletos, al Consolador, al Ayudador, que es el Espíritu Santo. Pero en esta carta, donde se está hablando ahora de esa forma, el apóstol Pablo toma el capítulo 8 y el capítulo 9 para hablar algo en lo que la iglesia estaba quedándose atrás. Estaba de alguna manera rezagada. ¿Y en qué era eso? Pues es en la gracia de la generosidad, en la gracia del dar, que es súper importante en los creyentes. Ahora, yo sé que cuando se habla del dar, siempre de repente puede encontrarse en algunos corazones cierta resistencia, porque nosotros hemos sido enseñados de que pues trabaja para vivir y lo que ganas es pues para ti, para tu familia, y bueno, como que de repente pensar en dar y en las cosas de Dios y dar a los misiones y a la gente, como que a veces vemos nuestra propia vida, deudas, situaciones, y decimos: pero ¿cómo? ¿Y cómo se puede hablar de eso en la iglesia? Pero este es un tema tan libre en la palabra y tan hermoso cuando nosotros lo entendemos con una gracia, que yo quisiera llevarte en esta hora a ese ambiente, a ese caminar, y que juntos podamos adentrarnos a esto, ¿sí? Entonces déjame orar primero y preparar nuestros corazones en esta noche para lo que creo Dios nos quiere hablar. Señor, gracias por tu presencia primeramente en medio de nosotros. Gracias porque tú estás aquí. Tu palabra dice que cuando te adoramos, tú estás en medio de las alabanzas de tu pueblo. Cuando invocamos tu nombre, tú estás ahí. Cuando oramos en tu nombre, usando el nombre de Jesús delante del Padre, Señor, tú pones un peso a nuestras vidas. Y hoy que queremos entrar a estudiar este pasaje en 2 de Corintios, el capítulo 9, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones también, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te voy a ser bien honesto, ¿sí? Hoy vamos a hablar la segunda parte de lo que es la generosidad, la gracia para ser generosos. Pero de algunos años para acá, a mí me ha parecido extraño, te lo voy a decir así, extraño, que los cristianos tengan que ser motivados a la generosidad. ¿Por qué? Porque si hay alguien que debe ser la gente más generosa del mundo, somos nosotros los cristianos. Nosotros los creyentes, entendiendo todo lo que Dios nos ha dado, deberíamos de ser las personas más generosas del mundo. Sin embargo, este mensaje encuentra mucha resistencia en corazones que todavía tienen etapas o detalles en su vida que tienen que soltar delante del Señor. Y el contexto aquí en los Corintios, la iglesia había sido muy bendecida de muchas maneras, una iglesia que abundaba en muchas cosas. Sin embargo, como que, y al ir leyendo, vamos viendo que estaban titubeantes en la gracia o en cuanto a generosidad. Estaban como titubeando ahí en su vida, en la vida de la iglesia, y no estaban acostumbrados al dar. Entonces, ¿qué hace Pablo? Los anima a través de este capítulo 9 de 5 maneras. Y quiero ver 5 formas como el apóstol Pablo anima a la iglesia de los Corintios a dar. Número 1, lo primero que hace, y lo vamos a encontrar en el versículo 1 y el versículo 5, del 1 al 5, pero voy a leer el 1 y el 5 por cuestión del tiempo. Es primero entender que nuestra generosidad animará siempre a otros a ser generosos. Fíjate cómo lo dice aquí:
Versículo 1, empiezo leyendo ahí, 2 Corintios 9, dice: porque en cuanto a este servicio a los santos, y la palabra servicio se refiere a esta gracia de ser generosos, dice: es por demás que yo les escriba. Versículo 5, así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran a ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Entonces, primero es entender que cuando nosotros aprendemos a ser generosos, siempre animaremos a otros también a ser generosos. No es motivar a otros por contender o por competir, sino por estimular a las buenas obras. Hebreos 10:24, otro pasaje, dice: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y el dar es una buena obra. Ahora, el celo que el Señor nos da para servirlo, para testificar, para orar, también debe estar presente en nuestras vidas para dar. Y el apóstol Pablo está usando la generosidad, en este caso en el contexto, y al leer el pasaje, si leíste y escuchaste la enseñanza de la semana pasada, él usa la generosidad de los macedonios, que era una iglesia pobre, ¿sí? Pobre, primero porque me encantó lo que dijo Carlos, pues se formó la iglesia de puro expresidiario y pues no tenían cómo, ¿verdad? Y no nada más eso, sino que Filipos fue fundada, esa iglesia, en una colonia romana. ¿Qué es esto? Que cuando venía el César, ellos tenían que levantar su mano así. El Tercer Reich agarró la misma onda de los césares y levantaban la mano así y le daban gloria a los césares de ese tiempo, que se habían proclamado ellos como dioses. Pero en esos lugares donde eran colonias romanas, llegaban ahí y se sentían, pues ya sabes, lo máximo. De repente hay gente en ese lugar que se entrega a Cristo y ya no le puede dar ese tipo de adoración al César. Y ahora no nada más eran pobres, sino perseguidos, y de lo poco que tenían, pues ahora tenían menos. Sin embargo, la iglesia de los filipenses siempre fue conocida por ser una iglesia generosa y una iglesia que apoyaba el ministerio del apóstol Pablo. De hecho, hay un pasaje donde dice que el apóstol Pablo había recibido ofrendas de los Filipos, y aquí en 2 Corintios nos dice que ellos estaban pobres. Entonces, ¿cómo es que estaban pobres y seguían dando? Porque habían entendido la gracia del dar. Y cuando nosotros entendemos la gracia del dar, cambia nuestra desesperación con el tema económico por una gratitud liberal. Y cuando el corazón llega a cambiar a una gratitud liberal en cuanto al dar, se transforma todo a nuestro alrededor, y es lo que vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? En esta carta empieza a motivar a los corintios por el ejemplo de los macedonios. Otra parte también muy importante de lo que acabamos de leer, que es una de las labores pastorales y lo que hace Pablo, dice aquí, y prepararán de antemano su generosa ofrenda ya prometida. ¿Por qué? Porque yo he entendido algo. Hay cosas que nosotros podemos prometerle al Señor, ¿sí? Yo no sé si tú alguna vez has tenido esta bendición y esta oportunidad, pero de repente hay cosas en las que podemos prometer nuestras finanzas. Y yo lo pienso así: si somos tan buenos para prometer nuestros recursos en comprar celulares, carros, muebles, los sacas a meses de intereses, te vas y te endrogas con Coppel, ¿por qué cuando hablamos de las cosas del Señor batallamos tanto en nuestro corazón? Sin embargo, cuando Pablo habla aquí, dice: hay cosas que tú puedes prometerle al Señor, hay promesas que tú puedes hacer. Y ahora aquí no estamos hablando de hacer promesas por bendición. Eso es basura, eso es la teología basura de la prosperidad. Tú no prometes para que Dios te bendiga. Es cuando tú entiendes que hay una gracia que tú dices: Señor, yo quiero abundar en esto. Tengo un amigo de muchos años y es empresario, y Dios lo ha prosperado de una manera impresionante. Y cuando digo impresionante, es otro nivel. Pero empezamos juntos. Yo agarré para el ministerio
y él agarró hacia los negocios. A lo mejor debimos haber hecho el contrario, ¿verdad? Pero bueno, así es la vida, ya estamos en esto. Yo me acuerdo el día que él vino a presentarme a su esposa, a su novia en ese entonces, que ahora es su esposa. Y una vez platicando con él, ya en estos años, yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo le has hecho para ser un hombre tan bendecido? Me dice, es que la gracia y la generosidad siempre está deseando dar más al Señor. Por ejemplo, mi sueño, y él me decía, y estoy cerca de él, fíjate, es diezmar 500,000 pesos al mes. Entonces me dice Alan, si yo quiero diezmar 500,000 pesos al mes, ¿cuánto tengo que ganar? Y cuando nosotros, nuestro punto de partida es una gracia que es distinta, entonces nuestra motivación va a ser diferente. Pero si yo no entiendo esto y entonces yo doy, simple y sencillamente yo doy porque tengo que, y lo doy así como partiendo el último pedazo de lo que me queda y con cierto reserva lo doy, no hemos entendido esta gracia. Pero cuando la entendemos, entonces podemos empezar a caminar en otro nivel. Y eso es lo que vamos viendo aquí. Pablo no está poniendo tarifas. Él no está diciendo, haz esto, da tanto, necesitamos que des tanto. No completamos, entonces necesitamos a 10 que se levanten con tanto. No, señores, tiene que ser por gracia en medio de nosotros y Dios levantándolo. Pero lo que vamos viendo aquí, punto número 2, que vamos a leer aquí en esto que estamos estudiando, es que cuando tú aprendes a ser generoso, el primero que va a ser bendecido eres tú. Tú eres la persona que va a ser más bendecida. Jesús lo dijo, Lucas 6:38, den y les será dado. Eso es verdad, ¿eh? Si nosotros aprendemos a dar de lo que Dios nos ha dado, Dios nunca se va a quedar con las manos cerradas. Dar no es algo que hacemos, dar es lo que somos. Nosotros lo decimos aquí constantemente, dar es nuestra cultura. Porque cuando cambiamos nuestra manera de pensar y damos, porque eso es lo que somos, entonces vamos entrando a otro tipo de gracia. Y en todas las áreas, cuando servimos, cuando amamos, cuando perdonamos, cuando nos entregamos a otros en amor, en buenas obras, pero lo hacemos por amor, porque lo deseamos, entonces vamos abordando la vida de una forma distinta. Dar es una forma, el dar es una forma de vida para los cristianos que entienden la gracia de Dios. Proverbios 11:24, fíjate, este es uno de los pasajes que la gente de este mundo nunca va a entender. Dice, hay quien reparte y le es añadido más. Cuando la mentalidad del mundo es, no des para que tú tengas más. No, pero aquí la Biblia dice, hay quien reparte y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo, dice, solo para venir a menos. Porque aquí vamos a ver algunos pasajes, algunas cosas que son importantes. Y al leer el versículo 6, empiezo a leer ahí, en 2 de Corintios también, hay unos principios que va a resaltar el apóstol Pablo aquí, y lo hace usando como ejemplo la agricultura o los campesinos, lo que es el sembrar y el cosechar, ¿sí? Entonces, primero, versículo 6, recibimos en la medida que aprendemos a sembrar. Fíjate cómo dice el versículo 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Este es un principio muy sencillo, muy básico. Por ejemplo, un campesino, un labrador, cosecha en la medida que siembra. Si tiene un puño de semilla y le alcanza para sembrar 3 metros cuadrados, pues 3 metros cuadrados va a recibir, por más abundante que esté la cosecha, nada más recibirá 3 metros cuadrados de cosecha. Pero si abundantemente siembra 100 metros cuadrados o 1 hectárea, pues entonces va a recibir más porque ha sembrado más. Esto es un principio muy básico. Ahora, este principio, cuando lo aplica el apóstol Pablo aquí a la iglesia de los Corintios, de repente se rompe y sorprende de vez en cuando en los corazones generosos. Por ejemplo, tú puedes ver en la palabra de Dios a un Isaac que aprendió de su padre Abraham a ser generoso.
y en tiempo de sequía sembró, pero cosechó al 100 por 1, porque eso es lo que hace Dios. Ahora, el principio de la generosidad, y aquí es otro punto que yo quiero resaltar, subrayar así como con marcador fosforescente. El principio de la generosidad no opera aparte del principio de la diligencia. Proverbios dice: la mano diligente enriquece, la mano negligente empobrece. O sea, si tú eres de las personas que siempre está buscando en su trabajo hacer el mínimo esfuerzo, no vas a prosperar, porque nadie que busque siempre el mínimo esfuerzo sale adelante. Nadie. Y los cristianos debemos ser las personas más diligentes en nuestro trabajo, más comprometidos y más excelentes. De Daniel se dice que ellos tenían una excelencia superior a la gente de su tiempo. Sí, superior. O sea, déjame te lo digo en términos muy prácticos, que cuando digan: oye, necesito un voluntario, tú levantas la mano. Oye, necesito a alguien que se aviente horas extras, tú levantas la mano, y de buena actitud. Y cuando nosotros aprendemos como creyentes no nada más el principio de la generosidad, sino también el principio de la diligencia, con el tiempo vamos a prosperar. Pero qué triste es cuando los cristianos quieren aplicar los principios de generosidad, pero siendo negligentes en sus principios de vida o en sus principios de trabajo, malacarientos, llegan tarde, nacos en su trabajo, por no decirlo de otra manera, haraganes, hacen las cosas ahí mientras los ven. O sea, tú tienes que entender que la vida así no funciona. Y si va a haber gente excelente, pues deberíamos de ser nosotros, ¿sí o no? Es muy triste cuando los cristianos son flojos en sus trabajos, que se les tiene que llamar la atención, que les andan rebajando horas porque son indisciplinados y aparte tacaños. Y nos decimos cristianos. Es que esto es completamente opuesto al ejemplo de Jesús. Y lo que nosotros estamos viendo aquí es el ejemplo de Jesús. Entonces ya vimos, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará o segará. Ese es el principio de entender que recibimos en la medida que sembramos. Pero hay otro principio aquí en el versículo 9, y es el principio de la intención, la intencionalidad. O sea, cosechamos en la medida que nuestra motivación es la correcta. Dice el versículo 7: cada uno de como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama. A ver, di conmigo: Dios ama. ¿Qué dice? Al que da con alegría. Qué increíble es la motivación de nuestro corazón, Para un campesino no importa la motivación. O sea, él puede sembrar la mejor semilla en el mejor clima, en la mejor tierra, recibir la mejor cosecha, para vender la semilla y el fruto y emborracharse a lo mejor y usarlo para tirarlo. Porque para un campesino no importa la motivación, pero para nosotros la motivación de cualquier cosa que damos, nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro dinero, es vital. La motivación es una cara de la moneda, la fe es otra cara de la moneda, porque la motivación va ligada a tu capacidad de dar y a tu fe al dar. O sea, déjame te lo digo en otra palabra. Si yo tengo 10,000 naranjas y agarro una miserable naranja y le quito la cáscara y la reparto bien motivado en gajos a la gente, pues no importa mi motivación, porque sigo siendo un tacaño. ¿Me van siguiendo? La motivación va de acuerdo a tu capacidad. Si tú tienes capacidad, entonces tu motivación debe de ser con fe. Con fe. Y si tú no tienes tanta capacidad, entonces con fe motivado también avanza en este principio. Proverbios 22:9 dice: el generoso será bendito, porque da de su pan al pobre. Sí. Ahora, la Biblia añade aquí:
específicamente al pobre, pero el principio aplica para el que da en general. El generoso será bendito porque da al pobre, al necesitado, al enfermo, como tú quieras verlo, pero este es un principio importantísimo. Tercer principio, y aquí es uno de los principios que yo quisiera que por favor me pusieras más atención, es el principio de la intervención divina. Fíjate cómo dice el versículo 8: y Dios puede hacer, ahí empieza, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Mira, hablamos que estos son principios también de agricultura. Los campesinos tienen que esperar pacientemente por la cosecha. No así nosotros. A veces vemos que ese principio Dios interviene, y es lo que estamos viendo aquí. Porque esto es algo que muchos cristianos no entienden. Cuando tú manejas tus finanzas según tu criterio, o sea, y entre paréntesis, ¿cómo voy a dar si no me alcanza? O cuando tú manejas tus finanzas según tu prudencia, o sea, no es que da poco porque mira, es que hay poco. ¿Qué pasa? Cuando tú das así, dejas fuera a Dios y quedas a la deriva de tus capacidades. Si tienes buenas capacidades y has sido bien entrenado y eres diligente, seguramente vas a prosperar. Pero hay una palabra que aunque prospere a alguien, le va a faltar, y es gracia, y es lo que estamos viendo aquí. Pero cuando Dios está de por medio y obedecemos a su palabra por encima de nuestra necesidad, dice este versículo, y Dios puede hacer que abunde, que dice que toda gracia abunde para ustedes. Es la parte milagrosa de cuando le creemos a Dios. Una cosa es manejar las finanzas como yo quiero, otra es cuando yo aprendo a dar, Él puede hacer, Él puede manifestarse, Él puede abrir puertas, Él puede abrir caminos, Él puede obrar, Dios puede hacer. Y esto es algo que tenemos que captar si vamos a ser gente que entiende la gracia de la generosidad. Porque aquí lo dice así: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Por eso te digo, si tú manejas tus finanzas según tus criterios, pues tú vas a la deriva. Pero si tú le confías tus finanzas obedeciendo lo que dice la palabra, entonces Dios puede, Dios interviene, Dios entra. Cuando tú dices, hace poco hablaba yo con unas personas que están como obreros en otra parte del mundo, como misioneros, y me decía, es que mira, estábamos a fin de mes y no sabíamos, pero de última hora alguien envió algo. Y sabes que cuando nosotros nos movemos por los principios de Dios, Él siempre interviene, porque aquí lo dice, y Dios puede hacer. Amén. Esto es algo que tiene que caer en nuestros corazones, amados. Y cuando lo vamos entendiendo y vamos captando y vamos abrazándolo, entonces vamos entendiendo cómo Dios. Por eso cuando leemos pasajes así como cuando llega Elías a Sarepta con la viuda, una mujer que están en sequía, porque bueno, para empezar, Elías fue el que dio la palabra, no va a llover, y por 3 años y medio no llovió, dice ahí en Santiago. Y luego Dios, después de que se le acaba el arroyo del Querid, lo envía a Sarepta, y resulta que quien va a ayudar a Elías para sostenerlo es una mujer viuda que no le queda recursos, tiene un hijo, le queda un poco de aceite, un poco de harina, es todo lo que le queda. Pero cuando llega Elías con ella, en la mente de cualquier persona, y si hubiera sido Elías de estos tiempos, le hubieran echado a la cárcel por abusador de viudas, por lo que tú quieras. Pero llega con la viuda y dice, hazme a mí primero una torta. Pero es que lo que me queda es un puñado de harina y un poco de aceite, ¿cómo te lo voy a dar? Hazme a mí primero, le dice Elías. Esto es una figura de la palabra de Dios. Y dice, ok, voy a hacerlo. Y le dio a Elías primero la torta. Y dice, y no faltó aceite
y no faltó harina en medio de la sequía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, Él puede hacer. Y eso es algo que muchos no hemos entendido. Pero cuando yo veo mis recursos, mis finanzas, y es que no puedo, y mira mis cuentas, y mira mi deuda, y mira mi situación, y mira cómo estoy, ¿cómo? Es que tenemos que entender que la gracia del dar nos va a meter a lo sobrenatural. Y cuando soltamos y decimos, en medio de que no me alcanza, aquí está, Señor, lo que es tuyo, entonces entra lo sobrenatural. Dios puede hacer que abunde toda gracia. Amén. Como que no están muy convencidos, ¿eh? Número 3, versículo 12. Tu generosidad siempre ayudará a otros. Dice, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Una de las palabras usadas aquí para generosidad es la palabra servicio. Alguien dijo por ahí, la generosidad no busca razones, solamente oportunidades. Sé que lo que estoy compartiendo no es sencillo, no es fácil, pero cuando caminamos por gracia, esto se convierte en una realidad donde vamos viendo su mano día a día. Número 4, cuarto punto que quiero hablar aquí, versículo 13, es: siempre tu generosidad glorificará a Dios, porque de eso se trata. Aquí no se trata de impresionar a nadie, no se trata de que la gente sepa, sino de que Dios sea glorificado. Y dice, versículo 13: por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Porque una de las bienaventuranzas de la iglesia es la generosidad. La iglesia debe ser generosa. Nosotros como iglesia debemos de ser generosos, y el Señor, cuando somos generosos, lleva gloria de todo lo que hacemos. Y último punto, y aquí quiero terminar: la generosidad siempre trae unidad a la iglesia. Dice aquí versículo 14 y 15, dice: ellos a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Porque está hablando de los macedonios. Aquí el contexto es que está hablando de los macedonios y cómo ellos en su pobreza habían sido una iglesia liberal en su generosidad, y está confrontando a la iglesia de Corinto, que lo tenía todo pero estaba titubeante ahí. Sin embargo, Pablo está diciendo aquí que cuando somos generosos, no importando nuestra situación, ¿sí? Número 1, vamos a glorificar a Dios, pero segundo, también muy importante, eso va a traer unidad, va a traer ánimo a la iglesia por ver el ejemplo de otros. Ahora yo quisiera orar en esta noche. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pero a lo mejor tú estás batallando con esta área y tú dices: es que sabes que yo tengo miedo. La Biblia define avaricia como miedo a soltar. Miedo a soltar. Y es un miedo que a lo mejor tú has visto a tu alrededor escasez. Has visto situaciones donde tú dices: es que toda la vida he vivido en situaciones donde nunca he alcanzado, y hay un miedo. Y sabes que una de las cosas que hace el Espíritu Santo en medio de nosotros es que rompe ese miedo y nos enseña a ser liberales en este sentido. A lo mejor tú has vivido así, o has vivido, como hace poco platicaba con una pareja, en un ambiente de siempre querer más y siempre desear más, a tal grado que nunca estás agradecido con lo que tienes, y a lo mejor eso hasta te pueda llevar a estar en deuda. Cualquiera que sea tu situación, yo estoy seguro de que Dios se quiere glorificar también en tu forma de dar. Él se quiere glorificar en tus finanzas, y que tú puedas decir: mira, obedecí al Señor como testimonio, y Él entró, Él se metió,
Él obró en medio de nosotros. ¿Lo crees? Y no vamos a recoger una ofrenda especial ni nada, O sea, es lo que viene en la lección de capítulo 9 de 2 de Corintios. Por eso estamos compartiendo esto. Pero sí puso en mi corazón en esta noche que posiblemente algunos de ustedes aquí, o de los que escuchen esta enseñanza, que han estado atados ahí con miedo, o con codicia, o con es muy fuerte este espíritu. Por eso Jesús decía: no se puede servir a Dios y a las riquezas. Pero el término griego bíblico es a Mamón, que era el Dios de la riqueza, el Dios de la abundancia. No se puede. Dice: o quedarás bien con uno y mal con el otro, pero no se puede servir a los dos. Y creo que Dios hoy, su Espíritu Santo, nos está llamando a servirlo a Él. Amén. Entonces yo te animo a que ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y dile: Señor, todo es tuyo, todo lo que tengo es tuyo. Así lo dijo David: todo es tuyo. Y no nada más se quedó ahí, sino dijo: y de lo recibido de tu mano te damos. Señor, enséñame a dar de lo que tú me has dado. Enséñame a ser generoso, enséñame a ir a más. Abre esta gracia delante de mí. Abre esta gracia delante de mí. Señor, yo sé que tú tienes aquí algunos, no nada más que van a ser libres de las ataduras del amor al dinero, sino yo sé que aquí también habrá, Señor, aquellos a quienes tú les llames a ser gente de influencia, así como mi amigo, que sabía que tenía un llamado para generar, para dar. Señor, yo sé que también tú vas a levantar a algunos así en este lugar. Oramos, Señor, para que ninguno en este lugar se vaya atado al amor al dinero, atado al temor a soltar, atado a que les vaya a faltar. No, Señor, porque así como lo dice tu palabra, que tú puedes obrar para que abunde en nosotros toda gracia, que se abra puertas sobre nuestras vidas. Yo oro también, Señor, sobre quienes están batallando con trabajos, quienes no han conseguido, han batallado, o están en deudas, o están en bancarrota. Señor, muestra tu misericordia al momento que vamos dando pasos de fe, de obediencia también, en el nombre de Jesús. Rompe todo el dominio de Satanás sobre las vidas que están atemorizadas para soltar, y que podamos ser una iglesia liberal, Señor, en las finanzas, en el dar para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Iglesia, Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal, donde podrás encontrar todos los mensajes de amistades al clip. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.